Tener estos libros en tus manos es hacer un viaje de casi 100 años al pasado. Al leerlos, no solo nos adentramos en historias y culturas muy diferentes, sino que también nos imaginamos cómo las leían nuestros abuelos cuando iban a la escuela en los años 40. Se trata de la Biblioteca de Chapulín, un proyecto de la UNAM que rescata los libros infantiles que publicaba la editorial del mismo nombre a través de la Secretaría de Educación Pública hace casi un siglo. La página oficial de la colección nos dice que, después de la antología llamada Lecturas Clásicas para Niños, dirigida por José Vasconcelos entre 1924 y 1925, el segundo proyecto editorial más importante que la SEP destinó a la niñez mexicana fue Biblioteca de Chapulín. Esta gran visión llevó a reunir a un desfile de grandes personalidades entre autores, traductores e ilustradores, tanto nacionales como internacionales, que dotaron las páginas de un gran repertorio en el que vemos desde una versión actualizada de Perseo y el cuento que resume el inicio del Libro de la Selva, hasta el ratón Pérez que sigue viviendo hasta nuestros días. La colección estuvo conformada por 16 libros y cuyo precio en aquella época iba desde 1.25 hasta 3 pesos, una cifra que hoy nos parece una broma. El resultado de reeditar la Biblioteca de Chapulín en la actualidad son estos libros con materiales y acabados modernos, pero que contienen los textos, tipografías e ilustraciones originales, con detalles que te transportan a su época original. Nosotros conseguimos 6 de ellos y te los vamos a enseñar en el orden cronológico que pudimos establecer gracias a las anotaciones incluidas al final de cada ejemplar. Como podemos ver, las palabras de dichas anotaciones no tienen acentos porque se respetó el estilo de aquella época en la que no se acentuaban las mayúsculas. Un gorrión en la Guerra de las Fieras es el primer libro en nuestra cronología, escrito por el español Antonio Robles e ilustrado por el mexicano Gabriel Fernández Ledesma. Parece una típica fábula para niños protagonizada por animales, pero al mirar a detalle podemos ver la forma en que se incluyó un mensaje antifascista en pleno 1942. Es interesante ver cómo se podían incluir este tipo de temas en narraciones para niños, en una etapa en la que aún no se contaba con un desarrollo tan amplio de la literatura infantil. El mal de ojo es una versión actualizada del mito de Perseo, recontado por la pluma del estadounidense Nathaniel Hawthorne y las ilustraciones del mexicano José Chávez Morado. Lo mejor de esta pieza es volver a ver a personajes como la Medusa, Mercurio y las 3 mujeres grises bajo la óptica de los años 40, con el protagonista llevando un suéter con una gran P en el pecho y el mensajero de los dioses usando lo que parece un uniforme de piloto y patines de ruedas, pero sin quitarle las clásicas alas en los talones. La cucarachita Mondinga y el ratón Pérez está firmado por 2 escritores, pero no porque sea una coautoría, sino porque Fernán Caballero es el seudónimo que utilizó Cecilia Boll de Faber para poder escribir esta historia en un periodo en que la creación literaria estaba prohibida para las mujeres. Además que nos hace recordar el lugar que las mujeres se han ganado en la literatura, su inventiva sigue totalmente presente en nuestra actualidad, con la figura del ratón Pérez, encargado de intercambiar dientes por dinero bajo la almohada de los niños. Canción para dormir a pastillita es una canción de cuna, también conocidas como arrullos o nanas. Se trata de composiciones en rima y que muchas veces pueden ser el primer contacto de los niños con la literatura. Ver sus páginas nos hace imaginarnos cuántas niñas y niños se durmieron escuchando estas palabras y viendo estas ilustraciones. El 26 de noviembre de 1943 llegó un peso pesado a la colección. Se trata de Rudyard Kipling, quien escribió el Libro de la Selva y se convirtió en ganador del Premio Nobel de Literatura. Con este pequeño cuento podemos ver el resumen del inicio del Libro de la Selva, en el que una manada de lobos adopta a un cachorro hombre, que todos nosotros conocemos como Mowgli. Nuestra pequeña colección cierra en 1946 con Sarsaltán, escrita por Alejandro Pushkin, considerado uno de los padres de la literatura rusa
y desvivido en un duelo tan solo a los 37 años de edad. El folclore ruso se ve representado por Angelina Belov, artista que llegó a México invitada por Alfonso Reyes. Todos los libros tienen la misma leyenda final que dice: toda obra de arte es realizada por alguien que crea según su lugar y época de vida. Las ideas que expresan corresponden con su realidad y se transforman con el tiempo. Esto nos hace pensar que no podemos rechazar obras como estas solo porque algunas situaciones o realidades que presentaban serían poco aceptables en nuestra actualidad. Y tampoco podemos negar que la Biblioteca de Chapulín fue un parteaguas en la historia de la literatura infantil y juvenil de nuestro país. Algo especial tienen todas estas historias para que aún las podamos compartir y nos hagan sonreír junto con nuestros abuelos.